Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor en materia de arte y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de músicos, vamos a hablar de grandes directores de orquesta. Tengo este libro que me pertenece desde hace ya muchos años, donde figuran los grandes nombres de los últimos 200 años dentro de la dirección musical. Grandes nombres. A ver, voy a empezar por el comienzo y después voy a dar marcha atrás. Gustavo Dudamel acaba de ser designado como director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, algo que a mí me llena de alegría, porque si hay alguien que le ha puesto empeño, ímpetu y resiliencia a su trayectoria, que es muy joven todavía, es Gustavo Dudamel, el director de orquesta y músico de origen venezolano. Ese trono que perdieron James Levine, entre otros, y Plácido Domingo, entre otros, por el asunto del Me Too, que no se dieron cuenta de que todo se volvería en contra. Ha habido que cambiar muchas figuras en el mundo de la música. Plácido Domingo no puede volver a Estados Unidos. Es toda una vergüenza, un bochorno. Y lo tengo que decir así con vergüenza, porque si había alguien que a mí me llenaba de orgullo en el mundo de la música, por su trayectoria, por su capacidad, por su capacitación, por la diversidad que hacía, que ocupaba, era Plácido Domingo. Y se me cayó de un tincazo cuando me enteré, y usted también, de las cosas que nos enteramos. Bueno, vamos a los directores europeos, que son los que figuran en este libro que acabo de mostrar. Desde Wagner, Liszt, von Bülow, tengo anotado acá para no olvidarme de los principales. En este momento está al frente de la Orquesta Sinfónica de Viena Riccardo Muti, ya le voy a hablar de él. Wagner, le decía, Richard Strauss, Leopoldo Stokowski, Leonard Bernstein. El año pasado vimos una película preciosa de Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein. Por supuesto, el argentino Daniel Barenboim, una figura que a mí me llena de pena porque no puede seguir trabajando en este momento. No sé si ensayará o si de alguna manera está, tratando de hacer algo, pero creo que ya la etapa Daniel Barenboim se terminó en Viena. Estuvo Claudio Bado, que falleció en 2014, y ahora está Riccardo Muti. Y me enteré de algo muy lindo, sobre todo para las que estamos a favor de que la mujer se imponga en ciertos ámbitos. Por primera vez en 84 años, el próximo 1 de enero, es decir, en esa gran celebración que se hace primero para Navidad y después para Año Nuevo en la Ópera de Viena, va a haber un tema de una mujer compositora. Por primera vez en 84 años, donde los señores no solamente han tomado la batuta, sino se ha puesto en escena sus composiciones. Esta señora se llama Constance Geiger, fue la que en su momento escribiera o compusiera el himno para el casamiento de Francisco José e Elizabeth de Austria, es decir, la maravillosa Sisi, y un vals de ella va a ser interpretado el próximo 1 de enero en Viena, por primera vez en 84 años. Bueno, hay que darle tiempo a las cosas y llega la justicia.
A ver, hoy empecé con todo esto, un poco mezclado, para llegar a la figura que he tomado para el día de hoy. Y me estoy refiriendo al gran músico italiano Arturo Toscanini. ¿Usted ha oído hablar de él? Hay un video en TikTok donde una muchacha centroamericana en un noticiero habla de Arturo Toscani. Ni siquiera sabe el nombre completo y lo dice 2 o 3 veces. Arturo Toscani. No, Arturo Toscanini. Un gran amigo de Argentina, un gran amigo del público argentino, un gran amigo de los músicos argentinos, que se destacó la primera vez que él tomó una batuta fue en Río de Janeiro, en una gira que hacía por Latinoamérica en 1890 y pico. Allí hubo un problema con el director del momento, lo llamaron a él, que era un gran chelista, se sabía todas las partituras de memoria, tenía 19 años, hay una película que se llama El joven Toscanini, donde se habla de esa situación que él vivió y vivió el mundo de la música. Y allí empezó una carrera triunfal. Una carrera triunfal que se prolongó hasta 1954, es decir, hasta hace 70 años. Y finalmente 2 años después falleció el gran Arturo Toscanini. Arturo Toscanini había nacido en Parma, era como muchos italianos, amante de la ópera, amante de la música, tenía un oído refinadísimo, tenía una memoria prodigiosa, tocaba sin partitura, se dice que conocía alrededor de 160, 170 partituras de óperas y no necesitaba poner el pentagrama. Usted sabe lo que es eso. Eso es una vida dedicada a la música. Esa vida dedicada a la música llegó a Buenos Aires en 1901 y después en 1910, cuando el centenario, y después en 1940. Tuvo sus pataletas, sus rabietas, porque era un hombre muy temperamental, pero nadie le objetó que tocara la música como los dioses, ¿sí? Porque la música es privilegio de los dioses. Y él asumió ese privilegio, lo usó, lo manejó, se avino estrictamente a las indicaciones de los compositores, no quería que nadie hiciera ninguna innovación dentro de esas partituras que él dirigía. Era cascarrabias, tenía un genio pésimo, insultaba a los músicos. Hay muchas anécdotas de él en Buenos Aires. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero cuando era muy mujeriego. Amaba la música y las mujeres por igual, o casi. Y en una ocasión una soprano, dirigiéndose a él en el escenario, le dijo Arturo no sé cuánto. Y él le dijo, Arturo en la cama, aquí soy maestro. Eso lo pinta de cuerpo entero. Fue un grande de la música, trabajó en Argentina, invitado en varias oportunidades. En una oportunidad se empacó y durante 28 años no volvió a Argentina, porque en un área de una ópera, no sé qué ópera era, pero él estrenó varias óperas acá en Argentina, del repertorio italiano. En un área el público quiso que el tenor repitiese el momento. Por ejemplo, el Luce van le stelle de Tosca. Y él se empacó, le hizo un corte de manga al público, tiró la batuta y no volvió por 28 años. Los directivos del Colón se querían morir y todos los años le mandaban los contratos con el monto que le iban a pagar, insistían, durante 28 años no volvió, finalmente volvió en 1941 creo, en plena guerra. Bueno, Arturo Toscanini fue un hombre que por sobre todas las cosas, respetó las partituras, por eso fue tan amigo de Puccini.
amigo intermitente, porque tenía su carácter el hombre, y el otro también. Pero Puccini quería que los ejecutantes, los músicos, siguieran sus instrucciones al pie de la letra, no farolearan con otras cosas. Y Arturo Toscanini se dio cuenta de eso, que había que respetar puntualmente las partituras. Por eso fue tan amigo de Puccini, que fue contemporáneo de él. Interpretó músicas de Wagner, temas, óperas de Wagner, interpretó temas de todos los compositores italianos de ópera, de Verdi, por supuesto, en su momento. Interpretó o condujo orquesta de Buenos Aires con óperas de otros compositores que no fueran italianos. Fue un prodigio y al final de su carrera tuvo la mala suerte o el desafortunado intento de muchos críticos de bajarle el sitial que él había conseguido y empezar a criticarlo, porque decían que no se había ayornado en cuanto a la música contemporánea, posiblemente. Eso le pasa a los grandes músicos, a los grandes directores, cuando entran a cierta edad, ya no quieren saber nada con la música moderna, la música del momento. Entonces se aferran a las músicas de todos los tiempos, y sobre todo los compositores del siglo XIX, XX, y bueno, allí se quedan. A él le pasó eso, pero nadie puede negar que Arturo Toscanini fue un grande de la dirección musical y que estuvo entre nosotros y que lo trajo a Caruso, por ejemplo, en un momento determinado, en dos oportunidades, porque él traía gente de Europa para completar el elenco del Colón, al cual amaba. Eran otras épocas y las voces se trabajaban de otra manera. Se lo dice alguien que conoce mucho de ópera. Las voces se trabajaban con precisión, con esfuerzo, con ganas. No eran il divo, que es un producto industrial. Digo el divo por decir algo. Eran grandes voces. Y él sabía de eso, por eso volvía siempre al Teatro Colón, porque era uno de sus amores. Por supuesto, estuvo en el Metropolitan, estuvo en la Scala de Milán, la situó a la Scala de Milán como el gran teatro de ópera de Europa, pero Argentina se llevó su corazón. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque más allá de haber tenido relaciones amorosas con muchas señoras argentinas, él perdió un hijito aquí, un hijito de difteria, creo que fue en 1910. Estaba haciendo Madame Butterfly y uno de los niños que se acercan en un momento determinado dentro de esa ópera maravillosa era su hijito de 5 años. Murió en Buenos Aires. Lo enterraron en la Recoleta y finalmente después los padres, él y su esposa, lo llevaron a Italia y allá está. Pero bueno, quería recordar a este hombre que fue uno de los grandes. Usted puede escuchar las grabaciones de él en YouTube. Por ejemplo, yo escucho mucho La Forza del Destino, la obertura de La Forza del Destino. A mí me puede, hay algo en ella que me puede. Y hay grabaciones de grandes músicos, como Von Karajan, por ejemplo. Y está la grabación de Arturo Toscanini dirigiendo La Forza del Destino. Es muy veloz, es muy rápida, necesita un tempo más lento, pero de cualquier manera, la precisión con que él manejaba a cada uno de los músicos y sacaba de ellos lo mejor, incomparable, Arturo Toscanini. Hemos venido a dar a Arturo Toscanini después de mencionar a grandes del mundo de la dirección musical. Hablamos de Gustavo Dudamel, que se va a hacer cargo de la Sinfónica de Nueva York.
hablamos de Claudio Abbado, de Riccardo Muti, de Leonard Bernstein, de von Karajan. Von Karajan, que fue bastante vapuleado porque parece que hizo buenas migas con los nazis. En fin, cosas que pasan, cosas que después el público no perdona, pero no obstante, sus registros siguen siendo maravillosos. Hay muchos registros de Toscanini, también le decía, porque en Estados Unidos se le formó una orquesta, la NBC. Era una orquesta que viajaba con Toscanini a todas partes. Si tenía que incorporar músicos del lugar, lo hacía. Pero esa orquesta, que fue financiada no por el gobierno de Estados Unidos, por bolsillos particulares, esa orquesta lo acompañó a todas partes y fue un modelo. Y usted la puede escuchar en YouTube. Hay fragmentos de sus trabajos y hay fragmentos de trabajo dirigido por Toscanini a la NBC, por ejemplo. Uno de los tantos momentos que él tuvo dentro de una carrera prolífica. Falleció a los 90 y pico de años, hasta los 89 creo que estuvo trabajando. Increíble, pero así era el amor que tenía Arturo Toscanini. ¿Por qué lo traje hoy? Porque estoy un tanto desilusionada del mundo de la música, no con las orquestas sinfónicas, no. Estoy desilusionada con la actitud que tienen muchos músicos hacia la música, que sobre todo los cantantes, que son los que yo más conozco, advierto que hay cierta desidia, cierta dejadez, cierta lasitud, que los productores los ponen a trabajar a que produzcan mucho, como todas esas voces jóvenes que hay ahora, que no voy a mencionar porque muchos se pueden molestar, pero hay gatitos que maullan y que no son grandes voces, Entonces yo me pregunto, ¿dónde está, por ejemplo, una Barbra Streisand o una Mercedes Sosa o una grande de la canción inglesa y de italiana, voces como la de Mina, por ejemplo, Mina o Iva Zanicchi o Ornella Vanoni? ¿Dónde están esas voces? ¿Por qué todos maullan? ¿Por qué son gatitos? ¿Por qué son bonitos? ¿Por qué? Porque los productores insisten en eso. Entonces, después que me enteré lo de Gustavo Dudamel al frente de la Sinfónica de Nueva York, yo dije, voy a hacer un programa sobre directores musicales que, bueno, como no conozco tanto de dirección musical, digamos que no me merecen tanto fastidio. Pero el mundo de la música está bajando su nivel. Por ejemplo, Manuel Serrer-Kraut, un vecino de Córdoba, amigote mío, con quien hemos trabajado en alguna oportunidad, el otro día ponía en un cartel en Facebook, de Piazzolla a Elegante. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? ¿Que estamos bajando el nivel? Seguramente. En el mundo entero. Se está haciendo la cosa más rápida, más adocenada. Y ahora, ¿para qué les voy a decir cuando venga la inteligencia artificial a entonar algo como Enrico Caruso o como Pavarotti, por ejemplo, o como Mercedes Sosa? Señores, de esta manera quise hacer una suerte de raconto y homenaje al mundo de la buena música, de la música que se interpreta con seriedad, con muchas ganas, sobre todo con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y además quise ilustrar todo esto con la figura de un grande que estuvo en la Argentina muchas veces y que quiso al público argentino a pesar de su mal carácter, que se llamó Arturo Toscanini. Me despido hasta cualquier momento. Hoy incursionamos en el mundo de los grandes directores de orquesta de todos los tiempos y por sobre todas las cosas quiero manifestar mi adhesión, mi amor
mi agradecimiento a ese grande de la música que es argentino y que llevó la música a todo el mundo y que no la está pasando para nada bien y que se llama Daniel Barenboim. Un beso grande para todos. Será hasta cualquier momento. Gracias.